Voy a intentar dar una visión de lo que fueron los incendios forestales en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente en la provincia de Valencia, a lo largo del año 2012. Y bueno, para centrarnos un poquito y para hacer una reflexión también a las políticas europeas que tan abandonados nos tienen la gestión del territorio a nivel de incendios forestales, sobre todo en el arco mediterráneo. Y intentaré hacer algunas salvedades y algunos comentarios en ese sentido. Bueno, pues el ámbito geográfico en el cual yo me muevo fundamentalmente en la provincia de Valencia, aunque la Comunidad Valenciana pues tiene esa superficie total de 2.300.000 hectáreas, con una superficie forestal de 1.323.000 hectáreas y subiendo, por un problema, porque ayer hablábamos de políticas de prevención de incendios y la mejor política de prevención de incendios que entiendo yo que a nivel europeo se llama la PAC, que nos tiene abandonados y que nos está generando cada vez más y mayor territorio forestal, y no solamente forestal, sino también con incendios rurales. Nosotros en el Consorcio de Bomberos de Valencia, solamente en la provincia de Valencia, pues tenemos un crecimiento del orden de los 2.000 servicios de vegetación en los últimos 10 años, fundamentalmente motivados por el abandono de los terrenos de cultivo, las tierras de cultivo, cultivos que tradicionalmente habían sido rentables, como los cítricos, y que ahora se están desplazando al norte de Europa, pues nos están generando un escenario continuo de interfaz en lo que es un operativo de bomberos, es decir, lo que es un operativo en los cuales su misión o sus responsabilidades tienen que ver con cualquier tipo de emergencia y cualquier tipo de incendio que se declare, y de ahí la definición de incendio de vegetación. Centrándonos un poquito en lo que a mí me concierne más, en mi ámbito geográfico, que sería la provincia de Valencia, pues bueno, la provincia de Valencia tiene ahora mismo esa superficie forestal, en las últimas revisiones ahora mismo están marcando el orden de las 620.000 hectáreas, que ya no son 584.000, sobre un terreno, sobre una superficie total de 1.080.000 hectáreas. En el año 2012 pues sufrimos otro de los grandes episodios, otro de los episodios recurrentes de grandes incendios pues, que venimos teniendo, ¿ves bien, Martín? Que venimos teniendo de forma histórica, pues donde tuvimos los incendios empezamos con el incendio de Chelva, antes habíamos tenido otro incendio en la zona de Llombai, de unas 70 hectáreas, donde ya marcó un claro comportamiento convectivo. Después tuvimos el incendio el 1 de junio en Chelva. Después tuvimos el incendio en Llocnou, que intentaré desmenuzar lo más rápidamente posible. Después tuvimos el incendio de Cortes, que al día siguiente nos salió el incendio de Andilla. Luego tuvimos el incendio de Cocentaina, que esto ya es Alicante, con lo cual me permitiréis que, pues bueno, tampoco entre muy en profundidad en su análisis. Luego tuvimos el desgraciado incendio de Torremanzanas, donde tuvimos el fallecimiento de un brigadista y un agente medioambiental, aunque en el de Cortes también tuvimos el fallecimiento de un piloto por un accidente de helicóptero. Y ya terminamos la campaña el día 23 de septiembre con otras 7.000 hectáreas en el incendio de Chulilla. Ese es el escenario de los incendios del año 2012. Aquí tienen la superficie. Como ven, pues bueno, pues quitando el de Chulilla, donde hay una clara superficie, un claro componente superficie forestal, o sea, de superficie agrícola, casi todas las referencias son una superficie forestal bastante elevada en relación con la superficie total de lo que son los incendios. Estamos hablando de incendios de 656 hectáreas, como es el de Chelva, que es un incendio normal de verano, incendio de Llocnou, también un incendio normal, que luego daremos unas pequeñas claves de los principales problemas y los fallos que pudimos haber cometido. Me gustaría tratarlos en profundidad, pero no creo que nos vaya a dar tiempo. Por lo menos los que yo acometí no me importa reconocerlos de forma pública, como nos decía Pep Martín. Los de Andilla, el incendio de Andilla pues es una zona que la recurrencia de fuegos es muy pequeña y era un pinar bastante denso, igual que el incendio de Chelva, donde el último incendio histórico reconocido es en el año 1963. Incendios ya como Cocentaina y de Torres de las Masanes tienen una recurrencia de incendios mayor, y luego pues tuvimos el incendio de Chulilla, también motivado por un episodio de entrada de viento de suroeste al final de lo que es la campaña de verano, ¿no? En el mes de septiembre. Historia de gestión forestal. Bueno, la mayoría de ustedes pues, conocen cuál es la historia de la gestión forestal. Voy a hacer unas pinceladas. Esto es la superficie de repoblación hecha con el patrimonio forestal en la provincia de Valencia y en la Comunidad Valenciana, del orden de las 10.000, 12.000 hectáreas año, 8.000 en función de los años. Estoy hablando desde el año 43 más o menos hasta el año 2009. Esa es la historia de la gestión de las repoblaciones, que es con lo que normalmente se acomete la restauración posincendio de un gran incendio forestal.
Y con lo cual nosotros lo único que estamos haciendo, pues como después veremos, es metiendo más o haciendo un problema mayor con los pocos gastos o con los pocos ingresos o con los pocos recursos económicos que tenemos para gestionar el problema de los incendios en el arco mediterráneo. El tema de la biomasa no es nuevo, son aprovechamientos de leñas con sacas de más de 400.000 metros cúbicos de leña año en montes de utilidad pública en los años 60, totalmente abandonado también. Ahora no queremos volver a reencontrarnos con el tema de la gestión forestal en relación con el aprovechamiento de biomasa, entendiendo que el aprovechamiento de biomasa es una buena medida para gestionar o para prevenir los incendios forestales, pero después me dejarán que les haga algunas anotaciones. Hemos convivido siempre con el tema de Todos contra el Fuego, donde pues, las administraciones, en un momento estatal y ahora pues, de cada una de las comunidades autónomas, tenemos que dar una respuesta al precio que sea frente al problema de los incendios forestales, sin entrar en otros conceptos que ahora pues, introduciremos. Y en cuanto a historia de incendios, pues los incendios no son nuevos en el arco mediterráneo. Nosotros ahí tenemos, pues, por ejemplo, estas referencias que podemos ver de la Cartuja de Portaceli con incendios de 1595 o el incendio de 1655, que es un incendio similar a los que hemos tenido este año. Es un incendio que, por lo que he estado yo investigando, pues es un incendio de unas 30 o 40.000 hectáreas en 1655, o sea que no es un problema nuevo ni es un problema actual, donde historiadores más recientes pues, han hecho pues, este otro tipo de curva en relación con lo que es la historia de los incendios desde el periodo 1874-1958, con picos y altos de curva pues, de 7.000, 6.000 hectáreas, otros años menores. Y en ese periodo episodios meteorológicamente extremos, pues los hubo, y hubo episodios con sequías prolongadas, los hubo. Sin embargo, la superficie que se quemaba o que está en los registros como superficie afectada, aunque tiene una parte importante esta curva y esta gráfica tiene una parte importante de cálculo estadístico, pues vemos que no se parece nada a esta otra. Que esto es la estadística ya oficial a partir del año 1968 de la Comunidad Valenciana, una estadística totalmente deformada por el año 1994 con 138.000 hectáreas, pero en donde vemos claramente una tendencia en relación con lo que es la... Marta, voy a sacar un ojo. Con lo que es la escala... El concepto escala del anterior, donde nos estábamos moviendo en una escala de 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, con una gestión del territorio distinta o un aprovechamiento del territorio distinto, al concepto en el cual nos empezamos a mover a partir del año 68, pues, como pueden ver en el año 94, el problema se dispara de forma exponencial. Y esto está claro que tiene que ver con un problema, una de las claves del año 94, o sea, una de las claves del año 2012, para mi punto de vista, como después entraremos, es un cambio socioeconómico muy importante en todo lo que es la gestión, o sea, lo que es la forma de vida en el arco mediterráneo y fundamentalmente la gestión forestal, que nos está yendo, o sea, que nos está conduciendo a tener pues mayores superficies de vegetación forestal, como hemos dicho antes. La superficie forestal está creciendo, coetáneas, no gestionadas bajo los parámetros de la prevención, gestionadas bajo los parámetros de la protección, gestionadas bajo los parámetros de la red Natura, de los LEED, de los CEPAS, que nos impiden pues, tomar o realizar una serie de acciones pues, para el mantenimiento o para la prevención de los grandes incendios o de los megaincendios, que nos ponen muchas cortapisas a la hora pues, de poder realizar ciertas actuaciones para evitar este tipo de incendios, como después veremos. Si analizamos un poquito las estadísticas, desde el año 68 pues, hay tres partes importantes, tres fases importantes. Una que sería el periodo en el cual se produce un despoblamiento o una desafectación de lo que es la vida agrícola intensiva con su pastoreo, con políticas de erradicación del pastoreo como medida de prevención, el abandono del aprovechamiento de leñas, etcétera, muy importante. Un primer pico en el año 78,
79, con una superficie rasa importante, pero una superficie arbolada también importante, que ahora después lo veremos. Un régimen infernal de incendios con estadísticas que, como estamos viendo, nos estamos viendo entre 20 y 30.000 hectáreas año de vegetación forestal afectada. Un pequeño bajón que tiene que ver fundamentalmente con un periodo de bonanza climatológica, que entraremos al final como una de las claves. Otro periodo de sequía, que sería esta parte de aquí, de primaveras secas, terminando el año 94, en el cual se produce un punto de inflexión en la división de las políticas forestales en relación con la extinción y la prevención. O sea, la prevención se profesionaliza mucho más y la prevención también se profesionaliza mucho más. Y empezamos a ser muy estrictos con el tema de la erradicación del fuego sobre el territorio. Pero eso, como todos ustedes saben, tiene unas palabras o una frase que se llama paradoja de la extinción y que en un momento determinado pues volvemos a volver otra vez al año 2012, que esperemos que no sea el inicio de uno de estos periodos infernales y que se quede nada más que lo que es el año 2012, como un elemento aislado en relación con lo que es la estadística general. ¿Con esto qué quiero referirme? Pues con esto quiero referirme que el político, bueno, Manuel, compañero, entrará después a analizarles. Esto es una imagen satélite del escenario del año 94 en lo que sea la zona de la península, con los incendios de Castellón, el incendio de Requena, incendio de Millares con 7 muertos, incendio de Ayelo de Malferit con otros 8 muertos, no, este era 8 muertos, estos son 7 muertos, el incendio de Moratalla en el sur de Valencia. Esto es la simultaneidad de un periodo. Son los peores escenarios de incendios vividos en el Mediterráneo. Y este es el esfuerzo que Patrimonio Forestal hizo en la Comunidad Valenciana y lo que duró fue el abandono de las tierras de cultivo, el abandono de los aprovechamientos tradicionales, y en la primera época o el primer año malo que vino, prácticamente la suma del primer y el segundo año malo que vinieron, que fueron el año 78, 79, en el 79 tenemos uno de los mayores incendios registrados en España, que es un incendio de Enguera con 40.000 hectáreas, pues automáticamente superamos muy por encima todo el esfuerzo repoblador desde el año 79 al año 43. Porque nos estamos quemando mucha más superficie arbolada que la que realmente se consiguió repoblar en ese periodo. Esta es la historia de nuestros incendios. Esta tarde podrán ver, creo que se va a poner el documental de los incendios del Estiu Mas Negre, y donde se ve pues esta presentación en vivo, que esto es el territorio de la provincia de Valencia, pues con la cantidad de incendios pues, que ha sufrido. Prácticamente todo el territorio está afectado. Todo el territorio está afectado, y esta imagen que ven aquí, pues, que se ve, pues es una imagen con un levantamiento de curvas de incendios de 35 años. Es decir, en estas zonas y en estas zonas de aquí estamos teniendo incendios forestales pues cada aproximadamente 8, 9, 10, 11 años. Zonas que intentan ser una recurrencia de incendios muy alta, fundamentalmente la zona central de la provincia. Zonas que intentan ser gestionadas pues con estos parámetros de repoblación en medio de zonas que ya de forma natural se han regenerado. Las repoblaciones son estos tubos que pueden estar viendo aquí en medio, con algunos resalveos, y sin embargo pues la vegetación está regenerando muy bien, porque yo veo ahí encinas, veo coscojas, veo carrascas, veo pinos, veo enebros, y sin embargo no se tiende para nada a lo que nos están diciendo los expertos y a lo que nos está diciendo el escenario de cambio meteorológico futuro, de hacer una restauración más resistente y más resiliente, que nos dé puntos de oportunidad a los medios de extinción mediante el tratamiento de estructuras de vegetación, aprovechando las estructuras que ya existen, como puede ser el tema de lo que están viendo a la izquierda, que es un resalveo en un incendio, en una superficie incendiada. Eso es la base de Siete Aguas, alguno habréis reconocido ahí, sobre un encinar. Ese es el tipo de gestión que necesitamos para tener la gestión de los puntos críticos, pero no necesitamos, como hemos visto aquí anteriormente, meter del orden de 8 millones de euros en intentar reforestar una zona que se quema cada 8 o 10 años. Porque si estamos haciendo ese tipo de gestión forestal, a los bomberos lo que nos están poniendo es cada vez más gasolina dentro del monte, y utilizando muchas de las inversiones en hacer, bajo mi punto de vista, nada. Entonces entendemos que todo lo que es la historia y todo lo que es la política forestal que se lleva a cometer en las diferentes regiones, y fundamentalmente en aquellas en las cuales tenemos un problema de un régimen de fuegos muy elevado,
tiene que hacerse siempre desde la óptica del problema de los incendios forestales, y entendemos que así debe ser. O sea, no podemos seguir teniendo políticas de gestión forestal del centro norte europeas cuando nuestros problemas son otros totalmente diferentes. Y podemos entrar a hablar, por ejemplo, este tipo de estructuras de áreas cortafuegos nos vienen muy bien para los incendios fuera de capacidad de extinción muy potentes, en los cuales podemos aprovechar, pues, tenemos puntos de oportunidad pues, para hacer quemas de ensanche, para hacer contrafuegos o para hacer, pues, fundamentalmente, quemas de ensanche por la velocidad de propagación que llevan. El problema de la interfaz debe ser abordado también como un riesgo, porque, claro, nosotros, dentro de nuestras normativas, pues nos dicen, pues, lo primero es la protección de vidas, bienes y monte, ¿vale? Pues el monte resulta que es que en nuestros territorios, con esa recurrencia que antes hemos podido ver y que podemos estudiar después, o sea, nosotros estamos teniendo regeneraciones o generaciones de matorral que se nos está quemando, y a los 5 años estamos teniendo otra vez matorral de más de 2 metros de altura. O sea, estamos pasando de modelos 4 quemando en alta intensidad a tener que apagar dentro de 4 o 5 años otra vez modelos 4 de alta intensidad. Lo que quiero decir con esto es que la propagación, la producción de biomasa en forma de matorral es muy potente en la zona del Mediterráneo, y que eso pues, nos está llevando a tener el riesgo pegado a las casas o sea, a las paredes de las casas, de los bienes fundamentalmente, porque las vidas intentamos hacer confinamiento de evacuación. ¿Y esto qué tiene que ver con los incendios del año 2012? Pues que cuando tenemos incendios con una velocidad de propagación tan potente, afectando a zonas urbanas o a núcleos, incluso pueblos, de tener que evacuar 4 o 5 pueblos a la vez, y esto en esta sala supongo que no es nuevo, que casi todos lo hemos sufrido, pues demanda una cantidad de recursos muy importante para tener que defender vidas y bienes, y esa cantidad de recursos que demandamos no podemos utilizarlos en poner soluciones al motor del problema, con lo cual, si no andamos un poco listos, al final lo que tenemos es un problema exponencial en el cual, conforme va creciendo el incendio, pues vamos teniendo cada vez más vidas y bienes amenazados, y con lo cual vamos teniendo cada vez hipotecados más cantidad de recursos, que los recursos son finitos y en un momento determinado pues podemos llegar a colapsar. No tenemos ninguna legislación que obligue a tener, pues, por ejemplo, esto es una propuesta que nosotros hacemos en Valencia, en la cual pues, no queremos utilizar la franja de 25 metros como zona perimetral, sino que lo que queremos hacer es una modificación de modelos de combustible con menos impacto visual y igual de efectiva a la hora de producir incendios. Creo que me he comido el tiempo y ahora entramos en materia. En relación con el comportamiento del fuego, el año 2012 tiene que ver pues fundamentalmente pues, con esto que están viendo ahí. Tenemos un régimen de lluvias. Cuando analizamos los regímenes de lluvias, tendemos a analizar periodos de años hidrológicos naturales, los cuales a nivel de incendios nos dan muy poca información. Lo que están viendo aquí son las estaciones meteorológicas de referencia. De Villar del Arzobispo sería la de Andilla, Utiel sería la del incendio de Chelva, Cortes de Pallás sería la de Cortes de Pallás, Relleu sería la estación de referencia de Torremanzanas, Xeresa sería la estación de referencia de Llocnou de Sant Jerònim y Agres sería la estación de referencia de Cocentaina. Cuando nos ponemos a analizar la pluviometría, las precipitaciones, para mí, el principal hecho diferencial entre una campaña que tengamos muchos grandes incendios, el año 2012, una campaña que no tengamos ningún gran incendio, una campaña que tengamos una campaña normal, esa frase que me gusta a mí decir ahora últimamente, que es más anormal una campaña en la cual no tenemos ningún gran incendio que tener una campaña en la cual se nos quemen 30.000 hectáreas. Es más anormal que no tengamos ningún gran incendio que una campaña en la cual tengamos 30.000 hectáreas. Y lo normal es que todos los veranos tengamos 1, 2 o 3 grandes incendios, que eso sí que están motivados por la climatología. Pero fundamentalmente la clave, o para mí el hecho diferencial, es la distribución de lluvias. Como podemos ver, la distribución de lluvias en primavera pues es muy baja en las zonas de referencia de esos incendios, o en las estaciones de referencia de esos incendios. Sí que tenemos unas lluvias aceptables en otoño e invierno, sin embargo, pues en verano, o sea, en lo que es primavera, pues tenemos un régimen de lluvias muy bajas. Algunas de ellas, incluso siendo más altas, pues tendríamos que tener también en cuenta cuál es el tipo de sustrato sobre el cual se está dando esas lluvias, porque muchas de las zonas del litoral son kársticas y la lluvia se pierde rápidamente por infiltración. Eso en relación con el tema de precipitaciones. En cuanto a precipitaciones en verano, pues bueno, fueron más o menos normales.
Aquí lo están viendo de un color bastante moradito, o sea, como lluvias muy intensas, pero esas lluvias se produjeron el día de Chulilla, estos son de septiembre. Chulilla empieza el 23 de septiembre, termina el 26 y conforme damos el punto y final, entonces vamos a Chicaragua, que es lo mismo que está pasando aquí en Cataluña con el incendio la semana pasada y las lluvias de esta, ¿no? Que es lo normal en el Mediterráneo. Entonces, aunque está marcando muy húmedo, lo que tenemos que tener muy claro es estudiar a nivel muy concienzudo cuál es el periodo en el cual tenemos los incendios, porque si nos ponemos a hacer un análisis a macro escala de lo que son las lluvias, no vamos a poder sacar datos fehacientes. Otro de los elementos recurrentes, pues bueno, como siempre, pues son las saharianas, la entrada repetida de saharianas. Hay una clave en el año 2012 que es una entrada de viento de poniente muy potente al final de mayo del 2012, quiero recordar, sobre el 20 y tantos de mayo, con rachas de más de 90 kilómetros por hora que terminaron de secar. Este es el escenario del 27 de julio, con la entrada de esa continental sahariana, que nos dejó todo preparado, y la entrada de vientos de poniente, reforzamiento de la vaguada que había aquí con la entrada de vientos de poniente, que fue lo que nos originó, que fue lo que nos condujo los incendios de Cortes y Andilla. Recordemos que los incendios de Cortes y Andilla son dos incendios producidos por negligencia, no hay ninguna intencionalidad, no hay ningún acto de mala fe, solamente que nos salen los incendios el peor día en el peor sitio posible. ¿Hemos apagado incendios ahí? Muchísimas veces. El año anterior recuerdo dirigir un incendio de 130 hectáreas al lado del punto de inicio del incendio de Cortes de este año, con un régimen cambiante, con salto de fuego, con movilización de recursos a través de Zodia por la noche para los saltos de fuego que habíamos tenido, o sea, un incendio complicado en cuanto a gestión, pero no era la situación en la cual estábamos expuestos en el año 2012. Este que ven aquí es el incendio de Chelva, que es un incendio claramente topográfico, con su primera carrera de propagación, que es en esta dirección, y con su posterior formación de su pirocúmulo, generando muchos saltos de fuego en esta dirección, que luego atraían en la dirección contraria. Intentamos, como zona de oportunidad, intenté dar una contra aquí. El incendio me rebasó por encima por la propagación de pavesas, o sea, por los saltos de fuego por gravedad, me sobrepasó totalmente esa operación, empezó a seguir saltando, saltó el pantano y entonces, pues desde aquí lo que utilizamos fueron unas líneas con unas áreas cortafuegos que hay en la zona de cola para delimitar rápidamente, quitarle su potencial mediante quemas por los flancos, quitarle el potencial y terminar la parte de adelante con líneas de agua. Esto sería el incendio de Chelva, su primera carrera de propagación con viento del suroeste y su posterior desarrollo de un pirocúmulo y comportamiento convectivo. No voy a entrar más aquí porque no me daría tiempo, tendríamos para días. Este de aquí es el incendio de Llocnou, de 1.200 hectáreas, un incendio donde las 5 previsiones meteorológicas con las que estaba trabajando estaban marcando una entrada de levante. Lo teníamos más o menos confinado en esta zona de aquí. Este es el de Llocnou, en la zona de Terrateig, muy cerquita del pueblo, y que en un momento determinado, cuando voy a cerrar la cola, que sería este barranco de aquí, ya estábamos, toda esta parte de arriba lo hicimos con brigadas helitransportadas, con apoyo de medios aéreos, más brigadas helitransportadas, dotaciones por estos caminos, etcétera, etcétera, donde llegan líneas de agua, es una zona muy escarpada, y donde no llegaban líneas de agua, pues con personal helitransportado. En ese momento se produce pues la bajada de la subsidencia, un giro del viento que no estaba previsto en 5 previsiones meteorológicas a poniente, y una carrera de propagación que abre y que recorre este tramo desde aquí hasta las urbanizaciones del final en menos de una hora. Pues lo cual pues nos complicó un poquito más la existencia o el trabajo cuando lo teníamos pues prácticamente cerrado en 200 hectáreas, 200, 300 hectáreas. Ese es uno de los problemas que hemos tenido en este incendio, es la poca fiabilidad que tenemos en las previsiones meteorológicas en zonas cercanas a la costa, donde tenemos una entrada o un régimen. Estas son zonas muy quebradas, parecidas a la zona de Tarragona. Tenemos una entrada, o sea, un régimen permanente de vientos terrales, de vientos del oeste, y donde no sabemos o no tenemos muy claro cuál es la altura de ruptura de ese viento de poniente con la entrada de las brisas marinas. Perdonad. Joder.
Esta es la historia del incendio de Llocnou. ¿Dónde? Joder, no puedo seguir, ¿eh? Perdonad. Entonces aquí tendríamos la zona del... Perdonad. Perdonad. Dame. Creo que sí. Esta sería la zona de... O sea, el incendio de Llocnou. Se me ha ido la voz. Esta es la evolución del episodio de los días 28, 29 y 30 en relación con los incendios de Cortes. Gracias. Fórmula 44. Este sería el incendio de Cortes. Esta sería una secuencia del día 28 al día 1 de julio aproximadamente, donde podemos ver el inicio el inicio del incendio. El inicio del incendio de Cortes. Vemos algunos incendios en la zona de Toledo, algunos incendios en la zona de Madrid. Ya nos sale a nosotros el incendio de Andilla. Esto sería el día 29. Cómo crece el incendio de Andilla la primera mañana del día 29. Aquí en el incendio de Cortes, el plan que yo llevaba cuando entré a trabajar era intentar dejar todo el flanco izquierdo terminado. No lo pude dejar terminado porque no metí una brigada transportada debajo de una zona donde tenía 6 o 7 dotaciones de camiones y me he quedado pues unos 50 metros de línea abajo con 3 helicópteros apoyando esas dotaciones y con personal de tierra y Perdón. Me quedó una línea de unos 50 metros que se... Joder. Lo siento. No salía anoche, ¿eh? Una línea de unos 50 metros que se embarrancó por la parte de atrás. Tuvimos un atrapamiento muy serio y volví otra vez a alinear el flanco del izquierdo. Si no, yo creo que en un par de días lo podíamos haber tenido hecho. Y este pues es el incendio de la Albóndiga, que llama algún amigo, del incendio de Andilla, donde hay pues una carrera... En la carrera del sábado por la tarde pues se lleva aproximadamente unas 12.000 hectáreas. Ya sale el incendio de aquí de Manuel, que después nos comentará, de Manolo, que es el incendio de Cancarís, un incendio entre 2 comunidades autónomas, entrando de Albacete en la región de Murcia. Siguen los 2 flancos partidos del incendio de Cortes. Recordar que es un incendio de 30.000 hectáreas. Y pues nos quedan algunos flancos activos en la zona de Castellón, donde estuvieron dotaciones de aquí de bombers de la Generalitat de Cataluña echándonos una mano. Algunas zonas de quemas que estábamos haciendo en la zona de Andilla. Pues esto es la zona que me ocupé yo de terminar un poco por la potencialidad que tenía de entrar hacia la Sierra de Jabalambre, etcétera. Y cómo termina pues ese episodio. Este incendio esta tarde lo verán los que le apetezca en el reportaje del Estiu Mes Negre. Es un incendio muy marcado por la presencia del río Júcar, muy marcado por los modelos de combustible. ¿Un minuto? Vale. Por los modelos de combustible presentes ahí, que son Matorral, un modelo 6, modelo 4, con 7 también, pero más parecidos al 4, y por la presencia del cañón del Júcar, que funciona como tobera para propagar el punto de inicio en dirección de lo que es el barranco o el cauce principal del río Júcar, que luego salta por esta cadena montañosa que sería la Sierra del Ave y hace su primera carrera de propagación para impactar sobre la zona de Turí, sobre unas zonas habitadas. Ese es el momento y el punto de inicio. Con el primer helicóptero que llega, enviamos todos los medios aéreos en contra de lo que la gente dice, todos los medios aéreos presentes en la provincia de Valencia. Estamos hablando de unos 6 Air Tractor, un Camof y un helicóptero con helitransportada, por el otro estaba trabajando en Alicante. Eso es la primera dotación que se envía en cuanto a recursos en medios aéreos para trabajar en este incendio. Pero bueno, en 3 horas lo teníamos así. El comentario de los de pilotos del 43 Grupo cuando se les lleva por la noche al hotel es: oye, ¿por qué no os avisáis antes? Si lleváis un incendio aquí 2 días, ¿por qué no os habéis avisado antes? Dice, no, es que se te ha avisado a la hora. Personas que están muy entrenadas en ver un comportamiento de fuego grande, trabajar en grandes incendios, pues se sorprenden, ¿no?, de las dimensiones que habían tenido. Este son
El comportamiento del incendio, pues por muchos saltos de fuegos a grandes distancias, incendios la zona de Pinar de incendios de alta intensidad. Es la imagen que hemos visto antes, o sea, eso que están viendo ahí es lo de la imagen superior izquierda, es una regeneración de los incendios del año 91, es parte de la regeneración de los incendios del año 91. Meteorología, el de Andilla, que me queda un minuto, este es lo mismo, pero muy marcado por la presencia del Valle de Artaj, con muchas poblaciones que hubo que evacuar. También saliendo rápidamente, pues con una disponibilidad muy alta de combustible y montando pues los pirocúmulos que montan estos grandes incendios, con operaciones de quemas con unidades transportadas rápidamente pues desde las fajas cortafuegos para delimitar la propagación de ese incendio. Simultaneidad de dos grandes incendios, lo cual pues, conlleva pues, una serie de complicaciones añadidas. Estábamos trabajando en el incendio de Cortes. En el momento en el que se detecta el incendio de Andilla, yo decido enviar todos los medios pesados que tengo aéreos en apoyo de las dotaciones que están yendo para allá. Es decir, despacho automático le mandamos 4 focas, 2 airtractors que bajaban de Castellón y un helicóptero. Eso para empezar a hablar. Pero tampoco no pudimos con él. No pudimos con él pues por el secreto que ahora después veremos. Este es el incendio de Chulilla, ya a finales de septiembre, antes del episodio de lluvias, que muchos de ustedes pues habrán podido ver como debajo de una línea de media tensión que sale de una central eléctrica, ahí está el primer conato de fuego. Eso está ahí. No se puede demostrar, ni se puede dejar de demostrar cuál es el inicio. Se mueve en su primera carrera pues, por una zona, un modelo de combustible 6, también regeneración de los incendios del 93, regeneración, incendios, regeneración, incendios, regeneración, incendios, y que pues, rápidamente pues, coge la apertura que tiene, muy marcado también por la presencia del valle del río Turia, que lo abre en la dirección hacia el este, desde el oeste, y hace su primera carrera de propagación. Termino en un momento, Jordi. Hemos participado en la comisión de expertos para análisis de los grandes incendios. Hay un informe de aproximadamente unas 1000 páginas con todas las fichas de extinción en momentos claves, meteorológicos, de cada uno de los grandes incendios, una reconstrucción del medio físico, es decir, de cuáles son los factores de comportamiento de fuego, un análisis muy profundo en relación con legislación y causas a nivel de políticas forestales de la Comunidad Valenciana, y un análisis muy profundo en relación con la extinción de cada uno de esos grandes incendios y que, bueno, esperamos que sea público en breve pues para que todo el mundo pueda disponer de él. Esto es un plan de operaciones donde, claro, por el marco dimensional en el cual estábamos hablando, el problema de escala, pues aquí estamos donde se describe luego pues lo que están haciendo cada uno de estos camiones, que serían dotaciones, trabajando con líneas de agua, donde estamos haciendo operaciones de quema, donde estamos trabajando con el apoyo de aviones, donde estamos trabajando con unidades helitransportadas, donde tenemos algún atrapamiento, donde el incendio se nos va por algún salto de fuego, pues bueno, es un mapa de operaciones como puede ser cualquier otra. Y donde se ve, pues este es el de Andilla, donde se ve la evolución y cuáles son los problemas asociados a cada uno de esos cambios de evolución. Esto también es importante, es otro de los análisis que hemos hecho de forma profunda en relación con la utilización de la flota de medios aéreos, en la línea de lo que comentabas antes de que se quiere hacer una unidad o un equipo de diferentes países pues, para prestar ayuda mutua en incendios forestales. Los incendios forestales no los vamos a solucionar teniendo ejércitos más grandes. Los incendios forestales los vamos a solucionar entrando sobre los problemas, y los problemas es el combustible. Los problemas es el combustible. Si tenemos estructuras coetáneas, pues difícilmente los vamos a poder trabajar. Y ejércitos muy grandes, pues podemos tener estas paradojas, como lo que están viendo ahí, es la presencia de medios aéreos en un incendio concreto. O sea, manejar 59 aeronaves sobre tu territorio de forma simultánea es un problema muy grave. Es un problema muy grande en cuanto a logística, en cuanto a planificación, en cuanto a capacidad de bases aéreas, en cuanto a capacidad de suministro de combustible, en cuanto a retardantes. O sea, es un problema muy grande. También hemos analizado esto porque estamos ahora trabajando en una herramienta que es una herramienta para gestión inteligente de flota de medios aéreos en relación con nuestra capacidad de bases, la ubicación de los incendios, etcétera, etcétera. Y luego, como claves, y termino, esta
Ese es nuestro mapa de modelos de combustible de Scott y Burgan. Es el mapa de Scott y Burgan adaptado a nuestro territorio, donde el predominio son especies de matorral. Especies de matorral, que ¿por qué están ahí esas especies de matorral? Son especies de matorral motivadas por la recurrencia tan enorme que tenemos de incendios. Entonces ahora volvemos a... ¿Cogemos la biomasa y la utilizamos como herramienta de prevención de incendios forestales? Es decir, ¿me llevo la madera y dejo el matorral? Es decir, cojo un ecosistema mediterráneo y lo pongo en luz. Yo cojo un ecosistema mediterráneo y lo pongo en luz, lo que voy a tener es más matorral, más regeneración posincendio, más modelos 5, más modelos 6, incendios de mayor intensidad. Entonces, todas las políticas que tengan que ver en relación, yo por lo menos invito a que todas las políticas que tengan que ver en relación con el tema de la gestión de incendios forestales, la prevención de incendios forestales, y como hemos visto, y mucho más marcado en las zonas de Cataluña, Valencia, Murcia, la protección civil, no solamente de la población local, sino también de las segundas residencias o la población local de Centro Europa que ha venido a vivir aquí en relación con su protección civil, está en la gestión de esos combustibles. Y esos combustibles lo que no podemos hacer es llevarnos lo bueno, como dice la gente de mi pueblo, no podemos llevarnos la madera para generar un problema, una mayor matorralización del territorio que a la larga pues, nos podrá traer problemas de incendios más recurrentes, más frecuentes y mayor intensidad. Si analizamos esta tabla lo podemos ver, como casi todos son modelos de matorral o pasto y matorral, que sería lo que tenemos presente ahí, y esta es la clave. O sea, la diferencia entre aquello que veíamos antes de... ¿Es más anormal un verano que no tenga grandes incendios que el que tengo muchos grandes incendios? Pues la clave está en la humedad del combustible vivo. O sea, con humedades del combustible vivo del Pinus halepensis de un 50 a un 55%, es normal que el comportamiento que tengamos de los incendios sea mega extremo. ¿Y eso quién lo va a marcar? Pues eso lo va a marcar el régimen de lluvias que tengamos en primavera. Y si no nos llueven a principios de otoño, pues tenemos grandes incendios en el mes de octubre, noviembre, como es lo que estamos teniendo actualmente. Y lo que nos va a marcar la diferencia entre una campaña de muchos grandes incendios, una campaña de incendio normal en la cual tengamos uno o dos grandes incendios, como son todos los años, o que no tengamos grandes incendios, va a ser el régimen de lluvias que tengamos en primavera y cuando nos empiece a llover en otoño. Punto. Y demuestra, pues es esto. Este es el incendio que tenemos en Barch, en 23 de marzo del 2013, en una zona que se había quemado ya en el año 2006 y donde podemos estar viendo que el lastón está muerto, que la encina tiene un 67% de humedad. Estos son datos reales. Y es la humedad del combustible vivo lo que nos va a marcar el régimen de incendios y cómo se nos van a comportar. Y con esto, perdonar por mis toses, he terminado.